José, aquel que dominó Egipto sin portar corona real, no murió como mueren los hombres comunes. No fue simplemente un anciano que expiró en la tranquilidad de su lecho. No, la muerte de José fue un misterio sellado en el silencio del desierto y envuelto por las promesas de Dios. Una muerte que no solo marcó el fin de una vida gloriosa, sino el comienzo de un legado que estremecería a generaciones enteras. ¿Estás listo para descubrir lo que los antiguos escribas apenas se atrevieron a insinuar? Entonces, no apartes la mirada, porque hay secretos que el polvo del tiempo no ha podido sepultar. ¿Qué pasó realmente cuando el más sabio de los hijos de Jacob cerró sus ojos por última vez? Era una noche extrañamente silenciosa en Gosén. Las estrellas parecían brillar más cerca de la tierra, como si el cielo mismo estuviese inclinado hacia Egipto, vigilando algo que los hombres no comprendían del todo. José, ya viejo, pero con el rostro aún iluminado por la presencia divina, sentía el peso de los años en su pecho. Pero lo que más le dolía no era su cuerpo debilitado, sino el eco de una promesa no cumplida. Dios ciertamente os visitará, había dicho una y otra vez a sus hermanos, y ahora sus palabras ardían como fuego en su corazón. ¿Qué sería de Israel cuando él ya no estuviera? ¿Quién protegería al pueblo cuando el favor del faraón se desvaneciera como el rocío ante el sol del mediodía? Quédate y sigue leyendo, porque lo que viene a continuación no es solo historia, es destino. José llamó a su familia, a sus hijos Efraín y Manasés, y a los principales de su linaje. Con voz quebrada, pero firme, les recordó las palabras de su padre Jacob y las visiones que el Altísimo le había concedido desde su juventud. Les habló del pozo en Dotán, de la esclavitud, de la prisión, del ascenso milagroso al trono de Egipto, pero, sobre todo, les habló de la tierra prometida. «No dejéis mis huesos en Egipto», les advirtió con una intensidad que heló la sangre de sus oyentes. Aquella no fue una petición, fue una advertencia profética. Que vio José, que lo hizo temer que sus huesos pudieran quedarse para siempre bajo las arenas egipcias. Que supo que no dijo en voz alta. ¿Acaso el Señor le mostró lo que vendría? La esclavitud, los látigos, las plagas, la muerte del primogénito. Mientras hablaba, una sombra pareció pasar por la habitación. Algunos dijeron que fue una ráfaga de viento, otros que fue la presencia del mismísimo ángel de la muerte, aguardando en silencio al borde de la cama. Pero José no se inmutó. Alzó sus ojos hacia el cielo, sonrió y dijo: «Él viene, y no me llevará solo. Llevaré conmigo el secreto del Dios Altísimo». ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso su muerte no sería solo una transición, sino también un acto de guerra espiritual? ¿Podría ser que José, aún en su partida, cumpliera un rol oculto en los planes celestiales? No te detengas ahora, porque apenas estamos entrando en la parte más profunda de esta historia. A la medianoche, cuando los relojes de arena de Egipto marcaban la hora más sombría, José exhaló su último suspiro. Pero algo insólito ocurrió en ese instante. El cielo se cubrió de una neblina dorada, un resplandor que descendió sobre la casa donde el patriarca expiró. Los guardias egipcios que velaban por él cayeron de rodillas, incapaces de sostenerse. El suelo tembló levemente, y los escribas de Faraón registraron aquella noche como una de presagio divino. No era una muerte común, era una señal. ¿Qué significado tenía aquella manifestación sobrenatural? ¿Por qué el cielo mismo parecía reclamar el alma de José como si fuera una joya celestial? ¿Qué clase de legado dejaba tras su muerte?
La noticia recorrió Egipto como fuego sobre lino seco. El faraón, aunque envejecido, ordenó un duelo nacional. Se declaró día de luto en todo el reino. Grandes procesiones acompañaron el cuerpo embalsamado de José, y las calles se llenaron de incienso y lamentos. Pero detrás de ese luto oficial, algo más oscuro comenzaba a gestarse. Algunos sacerdotes egipcios, enemigos secretos de la fe de José, sabían que su muerte dejaba un vacío espiritual peligroso. Ellos lo habían temido en vida por la autoridad que tenía en los sueños, en las visiones, en el favor del cielo. Y ahora que se había ido, comenzaron a conspirar. ¿Estaba el cuerpo realmente seguro? ¿Acaso planeaban ocultarlo, profanarlo, utilizarlo para impedir el cumplimiento de la profecía? No dejes que esta revelación se pierda en el olvido. Pero los hijos de Israel no lo ignoraron. Sabían que el cuerpo de José debía preservarse como señal del pacto eterno. Por eso lo ocultaron en una tumba secreta, envuelto en vendas impregnadas con símbolos sagrados, en un lugar donde ni siquiera los egipcios se atreverían a entrar. Se decía que esa cripta fue protegida por un sello espiritual que solo podría ser roto por un profeta, y que, si alguien ajeno lo intentaba, sería maldito. ¿Será por eso que durante siglos nadie encontró su cuerpo? ¿Podría ser que Dios mismo ocultó los restos de José hasta que se cumpliera el tiempo de su promesa? Los siglos pasaron y Egipto olvidó a José. Se levantaron nuevos faraones que no conocieron al Salvador hebreo. Israel fue esclavizado. Los látigos silenciaron los cantos de libertad y los sueños fueron enterrados bajo el peso de las piedras de construcción. Pero algo permanecía intacto. Los huesos de José, ocultos, esperando. Cada generación susurraba su nombre en medio de la opresión. Cada niño hebreo crecía escuchando. Un día vendrá la liberación, y cuando llegue, llevaremos con nosotros los huesos de aquel que vio el futuro. ¿Por qué tanto énfasis en un cuerpo? ¿Qué poder ocultaban aquellos huesos? ¿Acaso eran el vínculo entre la tierra de Egipto y la tierra prometida? Y entonces vino Moisés. No fue un libertador cualquiera. Desde el inicio supo que su misión no estaría completa si dejaba atrás lo que José había protegido con tanto celo. Por eso, mientras la nación entera se preparaba para el éxodo, Moisés descendió con un grupo secreto a los pasajes ocultos del antiguo Gosén, donde los sabios habían preservado la tumba. Con temor y temblor rompió el sello, y al hacerlo, una visión le sobrevino. Vio el rostro de José, no como cadáver, sino como mensajero glorioso. Le habló sin mover los labios. No olvides, la promesa es más grande que el hombre. No es mi cuerpo lo que importa, sino la fe que sostuvo mi alma. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El legado de José no era su carne, sino su fe. ¿Y tú? ¿Estás guardando la fe como un tesoro que debe ser transportado, aunque el mundo se derrumbe? La travesía por el desierto fue dura, pero cada vez que el pueblo se sentía débil, Moisés tocaba el féretro sagrado y recordaba: Él creyó, y por eso salimos. Él murió, pero aún nos guía. El cuerpo de José no fue una reliquia, fue un testigo. Fue el mensaje de un hombre que supo mirar más allá de su generación y sembrar esperanza en el corazón de su pueblo. Y cuando finalmente llegaron a Canaán, después de 40 años, los huesos de José fueron enterrados en Siquem, la tierra que Jacob había comprado siglos antes. Y en ese momento, un temblor invisible estremeció el mundo espiritual. Porque lo que comenzó como esclavitud, terminó como promesa cumplida. Pero aquí no termina la historia. Hay quienes dicen que en los últimos tiempos,
Cuando el clamor del mundo alcance los oídos del Altísimo, el nombre de José volverá a resonar, no como simple figura histórica, sino como símbolo de lo que significa resistir, soñar y mantenerse fiel hasta la muerte. ¿Será que en tu vida también hay promesas que parecen dormidas, como los huesos de José? ¿Estás dispuesto a cargar con ellas hasta que llegue el día de su cumplimiento? Porque, recuerda, la historia de José no terminó con su muerte. Apenas comenzaba. La historia no muere con el cuerpo, y mucho menos cuando el alma que partió era portadora de un pacto divino. La figura de José se convirtió en algo más que un recuerdo. Se transformó en símbolo, en herencia viva, en una señal silenciosa para todos aquellos que caminan bajo promesa, pero aún no han visto el cumplimiento. ¿Te has preguntado qué sucedió con su legado entre los siglos de oscuridad? ¿Quién mantuvo viva la llama de aquel que venció la muerte sin levantar espada? Pues prepárate, porque lo que vas a descubrir te estremecerá. Los sabios de Israel, aquellos que conservaban la sabiduría oral transmitida desde Abraham, guardaron celosamente no solo la memoria de José, sino también ciertas palabras que él reveló antes de morir, y que jamás fueron escritas en papiros ni registradas en piedra. Se decía que José había entregado un rollo sellado a Leví, el hijo de Jacob, que llevaría el linaje sacerdotal. Ese rollo, según los antiguos, contenía revelaciones sobre lo que vendría después del Éxodo, sobre los enemigos que aún no existían, sobre los juicios que caerían no solo sobre Egipto, sino también sobre las naciones que se atrevieran a tocar a Israel. ¿Dónde está ese rollo ahora? ¿Quién lo escondió? ¿Y por qué el mundo moderno no quiere que sepamos lo que José vio muchos siglos después, cuando Israel ya se había asentado en la tierra prometida y los jueces gobernaban con incertidumbre? Surgieron rumores entre los levitas sobre una caja de madera cubierta en cuero rojo, guardada bajo la tierra en los campos de Siquem, justo donde habían enterrado los huesos de José. Los ancianos temían tocarla, porque se decía que quien abriera el rollo sin estar consagrado caería muerto instantáneamente. Un joven escriba intentó buscarla, convencido de que era un mito, pero no regresó jamás. Desde entonces, el lugar fue rodeado de silencio, y solo los más valientes se atrevían a acercarse a esa tumba en la noche. ¿Qué contenía realmente ese lugar? ¿Una advertencia? ¿Un mensaje para esta generación? A través del tiempo surgieron líderes, reyes, profetas. Pero todos volvían a mirar hacia el pasado buscando respuestas, como si la figura de José los persiguiera desde la eternidad. Y es que su vida estaba llena de paralelos proféticos. Vendido por sus hermanos, como lo sería luego el Mesías. Perdonado por Dios y exaltado entre gentiles, como lo será el remanente de Israel al final de los tiempos, y llevado a Egipto no por castigo, sino como una semilla divina plantada en tierra extraña. ¿No ves cómo José sigue hablando, incluso ahora? Cómo su historia es una sombra profética de lo que aún no se ha cumplido en su totalidad. Durante la ocupación romana de Jerusalén, hubo un rabino que afirmó haber tenido un sueño con José. En ese sueño, el patriarca le entregaba una vara seca que al tocar el suelo germinaba de inmediato. Cuando esto suceda en realidad, dijo José en el sueño, mi voz será escuchada nuevamente sobre la tierra, y el pueblo entenderá que aún hay promesas por cumplirse. El rabino despertó con lágrimas, pero nunca halló la vara. Desde entonces, algunos buscadores de revelaciones han dedicado su vida a encontrar ese símbolo. ¿Y si existiera?
Y si estuviera esperando que alguien con fe, no con poder, la halle, ¿estás tú dispuesto a buscar lo que otros han temido encontrar en épocas de apostasía, cuando Israel adoraba a ídolos y se alejaba del Dios vivo? Los profetas más osados como Jeremías y Ezequiel citaron a José sin mencionarlo por nombre. Hablaban de aquel que vio el futuro y preparó el camino, de quien fue sabio entre los gentiles y custodió el linaje sin contaminarse. Aquel que murió con una promesa en los labios y no permitió que su esperanza fuera sepultada con él. ¿No es acaso una lección viva para nosotros? ¿No deberíamos vivir como José, con los pies en Egipto pero el corazón en la eternidad? Despierta, lector, porque tú también estás en medio de una tierra extraña, esperando un llamado que sacuda tus huesos. El Nuevo Testamento no olvida a José. En el libro de Hebreos se le menciona entre los grandes héroes de la fe, y no por sus obras en Egipto, sino por lo que hizo al morir. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Por qué eso fue tan grande como para entrar en la galería de los justos? Porque José creyó, incluso cuando no vería la promesa con sus ojos terrenales. Creyó más allá de la muerte. Su fe era tan concreta que planificó su resurrección en la geografía de la esperanza. ¿Y tú? ¿Dónde estás enterrando tu fe? ¿En el presente que no entiendes o en el futuro que Dios ya vio? Durante siglos, cada ataque a Israel ha tenido como fondo espiritual una batalla contra las promesas hechas a Abraham, Isaac, Jacob y sí, también a José. Porque quien quita a José del relato rompe la secuencia profética que une la esclavitud con la redención. El enemigo ha tratado de borrar su huella, minimizando su rol, haciendo de su historia un simple cuento moral. Pero los sabios lo saben. Quien comprende a José entiende el plan. Y no solo el plan para Israel, sino para toda la humanidad. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? ¿Estás viendo cómo las piezas del pasado son la llave para los misterios del futuro? Incluso en la cultura islámica, el personaje de José, Yusuf, es venerado como uno de los más hermosos y sabios profetas. Su historia en el Corán también incluye el perdón a sus hermanos, la interpretación de sueños y la ascensión en una tierra extranjera. Pero lo que muchos ignoran es que la historia de José es un puente entre religiones, naciones y siglos. Es como si Dios mismo hubiera puesto su vida como un código abierto que solo puede leerse cuando se tiene el Espíritu. ¿Y si el mismo José fuera la señal del regreso del pacto? ¿Y si sus huesos aún claman desde la tierra pidiendo que no olvidemos lo que él representó? Y aquí es donde la historia se torna aún más inquietante. Algunos estudiosos afirman que hay manuscritos no reconocidos por los cánones actuales que hablan de una profecía de José sobre los días finales. Se dice que escribió acerca de una gran tribulación que envolvería a su descendencia, pero que del polvo de la opresión se levantaría un pueblo que brillaría como el oro refinado. Ese pueblo, según su visión, sería despreciado, dispersado y perseguido, pero jamás destruido. ¿Podría ser que estamos viviendo en los días de esa profecía? ¿Y si la muerte de José no fue el cierre de una historia, sino el comienzo de un reloj profético que aún sigue corriendo? La tierra de Siquem, donde están sus huesos, ha sido objeto de conflicto incluso en tiempos modernos. Bombardeos, enfrentamientos, profanaciones. ¿Por qué tanto interés en ese sitio? ¿Por qué no se deja descansar en paz a José? Porque hay lugares que cargan un peso espiritual.
lugares donde la historia no ha terminado de escribirse. Y tal vez, solo tal vez, cuando su tumba vuelva a abrirse en el tiempo señalado, algo se desatará en el mundo espiritual. ¿Estás preparado para eso? ¿Estás atento al mover del cielo en la tierra? ¿O seguirás durmiendo mientras las profecías se cumplen a tu alrededor? Los huesos de José, enterrados en Siquem, permanecieron allí durante generaciones, como testigos silenciosos de un pacto que no caduca. Cada vez que el pueblo de Israel pasaba por Siquem, sus líderes les recordaban: aquí yace aquel que vio el futuro. No fue faraón, pero gobernó. No fue profeta, pero habló con Dios. No fue general, pero libró una guerra espiritual que aún retumba en los cielos. Y aún así, el mundo siguió olvidando su nombre. Las generaciones crecieron, desconociendo que esos restos en la tierra eran como una semilla que tarde o temprano habría de resucitar. ¿Puede algo tan olvidado tener aún poder? ¿Puede un hombre muerto marcar el rumbo de los vivos? La respuesta llegó siglos después, cuando vino aquel que superó a José, Jesús, el Mesías. Y no fue casualidad que muchos de sus actos resonaran como ecos de la vida de José. Como él fue traicionado por sus hermanos, como él fue vendido por monedas, como él fue condenado injustamente, como él fue exaltado entre gentiles, como él salvó a su pueblo, y como José pidió que su muerte no fuese el final. Jesús descendió al Egipto espiritual del pecado humano, y como José preparó pan no para el cuerpo, sino para el alma. Pero mientras José pidió que sacaran sus huesos de Egipto, Jesús dejó su tumba vacía. ¿Te das cuenta del paralelismo? ¿Del plan perfecto de redención hilado por siglos y generaciones? Y es que la muerte de José no fue solo un adiós. Fue una siembra profética, una señal del cielo de que Dios no abandona a su pueblo en tierra ajena, que aun cuando todo parece perdido, la fe puede traspasar generaciones, desiertos, esclavitud y silencio. Su cuerpo muerto no fue una reliquia, fue una brújula, un grito sagrado que decía: no se queden aquí, no se acostumbren a lo que no es suyo, hay una tierra mejor, hay una promesa viva. Y ese grito, aunque enterrado bajo siglos de polvo, aún resuena si tienes oído para escucharlo. ¿Lo oyes ahora? ¿Lo sientes vibrar en tu alma? Hoy, en tiempos de crisis, guerras espirituales, incertidumbre global, el espíritu de José vuelve a hablar. No como fantasma, no como figura lejana, sino como testimonio eterno de alguien que supo esperar. Y no solo esperar, sino creer. La historia te pregunta: ¿y tú? ¿Dónde estás enterrando tus sueños? ¿Dónde estás dejando tus promesas? ¿Acaso te estás acomodando en Egipto cuando deberías estar caminando hacia la tierra prometida? Porque quizás este no era solo el relato de José, sino también el tuyo. Tal vez llevas años rodeado de un Egipto moderno, un lugar que te alimenta pero que no es tuyo, una tierra que te da comodidad, pero que no tiene tu nombre escrito en sus cimientos. Tal vez, como José, llevas sueños que aún no se han cumplido, visiones que otros han enterrado en tu contra, promesas que parecen muertas. Pero si José nos enseñó algo, es esto: lo que nace en dolor puede florecer en gloria, si se mantiene en pie la fe. Así que levántate, no permitas que tu historia muera en Egipto. No entierres tu esperanza donde Dios te dijo que solo estés de paso. Carga contigo tu fe, aunque pese como un féretro. Atraviésala con desiertos si es necesario, pero no la sueltes, porque llegará el día en que tus promesas verán su cumplimiento. Como los huesos de José, tu fe será sembrada y resucitará, y cuando ese día llegue,
Cuando la trompeta final suene y los muertos en Cristo se levanten primero, José estará entre ellos, no como el esclavo de Egipto, ni como el gobernador del Nilo, sino como el soñador que creyó hasta el último suspiro. Y sus ojos verán la tierra prometida, no como sombra, sino como realidad eterna. Y tú también puedes estar allí, si decides creer como Él lo hizo